Buenas tardes, estamos en la Fundación Chile 21, estamos en directo para quienes están escuchándonos y viéndonos en este día 16 de agosto, y también vamos a grabar este encuentro para que quienes no pueden estar en vivo lo puedan escuchar, seguir, y vamos a darle inmediatamente la bienvenida a un invitado que los periodistas dirían de lujo, porque es protagonista sin duda del proceso constitucional en estos momentos. Recibimos en Chile 21, en la casa que ha permitido escuchar y seguir el proceso constitucional en los distintos puntos de vista, a Luis Silva Irarrázaval, que antes de darle la palabra y entrar al hueso de lo que vamos a conversar, comentarle a los que no conocen la historia de Luis. Él es abogado, estudió en la Universidad Católica, su colegio lo hizo en el Verbo Divino en Santiago, entiendo, y tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes, estudios fuera del país, y ha sido ayudante y es ayudante de la Universidad Católica de Chile, fue ayudante de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de los Andes. Tiene una trayectoria académica, pero también política, en el Partido Republicano, del cual hoy día es consejero y es jefe de la bancada, diría yo, de los consejeros constitucionales que tienen la labor actualmente de cerrar el ciclo del proceso constitucional con un texto que va a ir a ser plebiscitado hacia final del año. Entonces, le damos la bienvenida a Luis y vamos, después de esta bienvenida, a entrar a temas centrales en estos minutos de conversación y diálogo. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación y con ganas de aprovechar este espacio de conversación en la Fundación, porque lo conversábamos en off antes de empezar. Creo que hay un público que se nutre de lo que sale de esta Fundación, que es muy relevante de cara al proceso que estamos viviendo y su culminación. Bien, pues vamos aquí. La idea, Luis, es entrar en temas centrales que las personas se preguntan, ¿ah? Y para formar opinión. Tras el documento que los expertos elaboran, y luego de las elecciones que legítimamente se realizan, en las cuales el Partido Republicano que tú representas logra una abrumadora mayoría, que junto con Chile Vamos logra el porcentaje de votos necesarios para aprobar cualquier enmienda. Por tanto, si uno quisiera pasar la aplanadora, la podría pasar. Aunque tú eres un abogado y profesor, sabemos que las mayorías, justamente, y los quórum calificados que se establecieron fue para garantizar un consenso, o lo más cerca a un consenso. Sin embargo, algo que no se previó fue que la mayoría que logró legítimamente el Partido Republicano permite no tener esa votación de esos grupos que quedaron en minoría. ¿Hasta dónde y cuáles son, en tu opinión, los puntos centrales en los cuales se está dispuesto a dialogar? Voy a poner 2 o 3 que se discuten, pero a lo mejor tú puedes agregar otro. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de los quórum, que hoy día tiene la norma constitucional de los expertos. Se ha planteado por los republicanos aumentarla, volver a las 2/3 partes. Ese es un tema que es central, o en la cual podría haber consensos. El otro tema es el de los tratados internacionales, que también se planteó una subordinación de los tratados internacionales a la Constitución, que también implica una línea roja, por decirlo así. Voy a poner esos dos temas antes de entrar a los derechos sociales, pero, por ejemplo, ese tipo de temas, y cuál es el pensamiento que tienen ustedes respecto a la negociación que se puede lograr. Bueno, la primera pregunta sobre los quórums está, o se puede ejemplificar muy útilmente a propósito de la experiencia de la Convención Constituyente que se cerró el 4 de septiembre del año pasado y también de esta.
En esta es un poco peculiar porque la derecha también tiene los 2/3, no solo los 3/5 que se necesitan para aprobar, sino también los 2/3 que se necesitan eventualmente para superar alguna objeción de la comisión de expertos o de la comisión mixta que se forma cuando hay diferencias. En los casos queda patente cuál es la función de los quórums supramayoritarios. Tú siempre tienes dos ángulos para ver el mismo problema. Tú puedes escoger mirar los quórums supramayoritarios desde la perspectiva de ampliar consensos precisamente para tomar decisiones más críticas, que es la manera positiva de ver un quórum supramayoritario, y siempre tiene la otra mirada al mismo problema, que es que mientras más amplio es el consenso que tú exiges, mayor el poder de veto que le das a una minoría. Es muy fácil que una minoría frustre la voluntad de una mayoría que no alcanza, sin embargo, el consenso requerido por la norma de quórum. En la discusión siempre tienes que jugar con este trade-off, es decir, cuánto quiero ampliar las exigencias de la decisión para asegurarme un amplio consenso, porque entiendo que la decisión es relevante, y cuánto poder quiero entregarle a la minoría. E insisto, la Convención Constituyente es un muy buen ejemplo porque ahí hubo una mayoría que pudo ir adelante sin considerar la minoría, y hoy en el Consejo Constitucional enfrentamos el desafío, porque es literalmente un desafío para esa mayoría que estrictamente hablando puede tomar sus decisiones sin considerar a la minoría, pero entendemos que no es deseable, que no es deseable, que lo que resulte de un modo de proceder así no es un resultado equilibrado, y necesitamos llegar a eso. Pero es un desafío, porque cuando tú estás forzado a negociar, porque los quórums y la distribución de los votos no te deja otra alternativa, uno siempre tiene la excusa de que, mira, el procedimiento lo exige, tiene que ser así. Pero cuando no es el caso, ¿dónde concedes? ¿Por qué lo haces? Requiere un esfuerzo adicional. Y que vamos a ver cómo se traduce ahora en lo que... Pero yo tengo anotado algunos temas que aparecen como centrales. El tema de los quórum, el tema de los tratados, el tema de los derechos sociales, institucionalizar las AFP o la ISAPRE dentro de la estructura constitucional, el tema de los pueblos originarios, por lo menos rescatar el convenio 169 a través de los tratados internacionales o una norma parecida dentro del texto político, el tema de permitir el aborto por ley o dejar que el legislador funcione y no establecer una barrera constitucional. No es que uno esté a favor o en contra del aborto, sino que no retroceder respecto a que la ley hoy día permite el aborto en 3 causales. Pongo algunos temas y antes de entrar específicamente cada tema es es posible negociar estos aspectos por la coalición que tú representas, o estarán dispuestas a hacer valer la mayoría, y no solamente la mayoría, los 2/3 partes que tiene la centro derecha para poder imponer esos términos, o el deseo es buscar un consenso en que salen todos con las manos arriba y prácticamente por unanimidad se logra el texto? ¿Qué es lo que lograron los expertos? Bueno, no en todas las materias, no en todas las materias. Y claro, entre los expertos y el Consejo se da una peculiaridad que no puede ser pasada por alto, que es que en el Consejo las fuerzas políticas, derecha e izquierda, estaban empatadas, literalmente en 12 y 12. Republicanos tenía un solo experto. Sí. Hoy día el Consejo Constitucional de 50 miembros tiene 22 republicanos. Tienes que hacerte cargo de ese cambio en la configuración, es decir, lo que era representado por uno en el comité de expertos, representado por 22 en el Consejo Constitucional, y eso tú no lo puedes ignorar diciendo, oye, mira, el acuerdo alcanzado por el anteproyecto es el óptimo de las fuerzas políticas, porque significaría, ¿qué implica eso? ¿Suprimir la existencia de este dato? No, aquí el desafío es cómo lidiamos con esa realidad, ¿no? Que obviamente supone un desafío de la bancada, pero también supone
vamos, un reconocimiento de la realidad. Es decir, aquí hay un órgano en donde hay 22 representantes de un partido que en la comisión de expertos tenía uno solo. Y eso no puede ser ignorado. Ahora, ¿en qué se traduce? Bueno, es una cuestión, y yo insisto mucho en eso, y no es que le esté quitando el cuerpo al bulto, pero es una noticia en permanente desarrollo, es un ejercicio, a mí me gustó mucho invocar, ¿no?, esta virtud de la prudencia cotidiano. Porque los temas que tú ponías y otros que se podrían agregar al listado de los polémicos, no hay líneas rojas en el sentido de, mira, sobre esto no vamos a conversar. Todas las enmiendas, por definición, están abiertas a la discusión. Tú eres constitucionalista y entre quienes nos escucharán también entenderán, aunque no lo sean, ni expertos siquiera en leyes, que al final estas discusiones políticas se traducen en discusiones de palabras. Tú lo que discutes son palabras, literalmente. Va a decir garantizará o va a decir promoverá. ¿Va a decir colectivos o no va a decir colectivos? ¿La preposición va a ser de o va a ser entre? Parece una discusión completamente bizantina, pero en el derecho se produce esa transferencia de la política a la norma y la norma se expresa en palabras, guste o no guste. Y por lo tanto, al final, estas discusiones que obviamente se incardinan en convicciones políticas se traducen en discusiones de palabras. Y obviamente que allí la discusión es súper permeable. Entremos en las palabras, al hueso. Un aspecto que puede ser determinante es, y así lo han dicho algunos, es el tema de los tratados internacionales. Porque ahí están los derechos humanos reconocidos y que hoy día se aplican por la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Y la enmienda que se ha planteado por republicanos y otros sería un retroceso según se ha criticado. En ese aspecto específico, ¿ustedes estarían dispuestos a mantener, diría yo, el texto vigente de la Constitución? Porque hoy día la Constitución se supedita a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, eso es una interpretación solamente. De hecho, la enmienda nuestra responde precisamente a la necesidad, desde nuestro punto de vista, de despejar la ambigüedad que hoy día reina en Chile. Porque si tú le preguntas al Tribunal Constitucional, te va a decir que los tratados están por debajo de la Constitución, están por sobre la ley, pero están por debajo de la Constitución. Si tú vas y le preguntas a la Corte Suprema, te va a decir que los tratados de derechos humanos están por sobre la Constitución. Sí. A mí no me parece deseable un esquema en donde estos dos trenes, el Tribunal Constitucional por una parte, no responsable de interpretar la Constitución, y la Corte Suprema por otra, que tiene la última palabra en todos los procedimientos judiciales, están en desacuerdo sobre cuál es el lugar de los tratados internacionales. Y esto no es una cuestión teórica puramente, y a mí me gustaría explicar aquí, aprovechando la plataforma, la razón por la cual creemos que es importante. Al final tú tienes que decidir si le vas a entregar al intérprete un criterio para resolver el eventual conflicto entre la Constitución y un tratado internacional. Esa es la única hipótesis que justifica esta discusión, que es extraordinariamente rara, porque lo normal es que los tratados internacionales, y en particular los derechos humanos, coincidan con la Constitución. Haya una armonía conceptual que hace irrelevante a la hora de resolver un caso si lo que el juez, suponiendo que sea el intérprete, aplica la Constitución o el tratado internacional, porque protegen los mismos derechos, a veces con el mismo lenguaje, muchas veces con la misma doctrina respaldándolo. Pero ¿qué pasa ante la eventualidad de un tratado internacional que entra en conflicto con el texto de la Constitución? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Si dejamos la norma como está en la Constitución actual, si dejamos la norma como está en el anteproyecto, esa pregunta queda sin respuesta. Nosotros creemos que es mejor responderla. Y la respuesta, creemos, coherente con la definición de la Constitución como norma suprema, es que los tratados están por debajo. Cosa que no es extraordinaria tampoco. Yo no soy un experto en derecho internacional, pero me consta que el Tribunal Constitucional alemán en 2 ocasiones ha declarado que los tratados internacionales tienen vigor en la República Federal Alemana por la Constitución, no al revés, ¿no? Y tampoco la dejan en un lugar etéreo, boleándose las sentencias Maastricht I y Maastricht II. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, celoso por asegurar la soberanía nacional, incluso en el contexto de la Comunidad Europea, mucho más permeable que el nuestro, puso a la Constitución por sobre los tratados internacionales. No hay nada raro. Puede ser al revés también, pero a mí me parece incoherente con la definición de la Constitución como norma suprema. Ese es mi punto. A mí no me resulta
lógico sostener por una parte que la Constitución es la norma suprema y por otro que me digan que los tratados internacionales están por sobre la Constitución. Simplemente no puedo resolver. Sí, lo que pasa es que es un tecnicismo, como tú bien dices, porque la redacción y las palabras son clave. Mi maestro Pablo Luca Verdú siempre decía que las palabras tienen vida propia, ¿no? Van más allá de sus autores, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la jurisprudencia internacional lo que dice, y las constituciones, es que cuando se aprueba un tratado internacional bajo el proceso de formación de ley, que de cada país, y se aprueba el tratado internacional, ese tratado internacional, ya esos derechos humanos que están en ese tratado internacional pasan a ser parte de la Constitución, Claro. y por tanto tienen validez constitucional. Incluso hay algunos que plantean que no podrías dejar sin efecto ese tratado a futuro cuando se trata de los derechos humanos. Así es. Pero la pregunta nace justamente porque hoy día tenemos una serie de tratados internacionales relativos a los derechos humanos que si esta norma constitucional que se plantea en la enmienda podría poner en duda la vigencia de esos tratados de esos derechos humanos, de los tratados internacionales firmados por Chile hoy día. En tu opinión, ¿esos tratados internacionales siguen vigentes Absolutamente. aun cuando hay una modificación constitucional? Absolutamente. O sea, esta discusión corre por carril completamente separado al de cómo se aprueban los tratados y también cómo los tratados salen del ordenamiento, que es materia aparte, no tiene nada que ver. Aquí lo único que importa es, ¿tenemos o no tenemos una respuesta al intérprete que enfrenta el eventual conflicto, la antinomia entre un tratado internacional y la Constitución? ¿Hay respuesta para ese problema o no hay respuesta para ese problema? Nosotros estamos ofreciendo una, ¿no? Que creemos que es coherente con la definición de la Constitución como norma suprema. Pero la discusión está abierta. Vamos a otro tema. El tema de los 4/7, que hoy es una reciente reforma. ¿Mantener los 4/7 para las reformas constitucionales es posible, o ustedes van a plantear de manera rígida ir a 2/3 partes? Hoy día quizás es interesante recordar cómo está el escenario, dejando de lado la constitución vigente, que deja en 4/7 la reforma, ¿no es cierto? Y en mayoría simple prácticamente las que eran de quórum calificado. Hoy día el anteproyecto está muy parecido. Tiene un quórum de reforma a la Constitución que es 3/5 plano. Toda la Constitución se reforma por el mismo quórum. Después tiene un quórum especial de 4/7 para las leyes electorales. Ese cuerpo de leyes, y exclusivamente ese cuerpo de leyes, tiene un quórum de 4/7. Y después las leyes institucionales o de quórum calificado, mayoría de senadores y diputados en ejercicio, ¿no? Esos son los tres diferentes rangos de legislación que hay. Ahora, eso, y para ponerle más pelo a la sopa, tiene un efecto que es interesante de considerar. Yo lo discutía con un amigo, él no estaba de acuerdo, podemos discutirlo aquí. El anteproyecto hoy día está quedando casi tan largo como el texto de la Convención Constituyente, es decir, 44.000 palabras. Yo no sé bien cuántos tiene la Constitución nuestra, pero debe estar quedando el doble, por lo menos, de extensión. ¿Por qué pasa eso? En buena medida porque no existen los quórum especiales. Porque hay materias que son importantes, ¿no? Cada uno tendrá las suyas, pero uno podría decir, oye, mira, las leyes electorales me parece que es muy fácil consensuar de que no pueden quedar entregadas a simples mayorías, porque es muy, muy tentador para los legisladores disponer reglas que los consoliden en su posición. Pero después tú podéis tener leyes que tengan que ver con protección de ciertos derechos humanos, con estado de excepción constitucional, Banco Central, que para mucha gente, ¿no es cierto?, hubiera tener una protección. Pero como no existe partidos políticos, como no existe en ese quórum especial, bueno, metámoslo a la Constitución, que es donde van a estar más seguros. Hay un incentivo a constitucionalizar materias que hoy día están en la legislación, porque pierden esa protección que les da el quórum. Y según tus sensibilidades, porque unos consideran importante unas cosas, otros consideran importante otras cosas, dicen, oye, si esto va a quedar entregado a la simple mayoría, traigámoslo para acá donde por lo menos tenemos 3/5. Es una discusión absolutamente política. Uno podría decir, mira, dejemos una constitución en 3/5 y todo lo demás por mayoría simple. Bien, probablemente la constitución crezca más, o nos estemos preguntando en un corto tiempo, oye, ¿estamos de acuerdo en que las leyes sobre educación puedan ir cambiando según cambia el signo de gobierno o la configuración de las mayorías parlamentarias? ¿Realmente queremos dejar la educación o la protección del medio ambiente o el desarrollo en infraestructura entregado a las mayorías circunstanciales?
Hay gente que seguro con buenas razones dirá que sí, y me parece que hay muy buenas razones, hacia las cuales en general me inclino yo, a decir no. O sea, creo que es conveniente dejar ciertas materias con una protección que les permita transitar a través de las mayorías circunstanciales y asegure una cierta continuidad en las políticas sobre materias tan relevantes como educación, infraestructura, defensa nacional, por supuesto leyes electorales, etc. La discusión es esa, ¿no? Ahora, si son 2/3 o 3/5, si son 2/3, 3/5, 4/7, No, es una cuestión abierta. Yo solo quiero recordar, porque tuve la oportunidad de hacerlo el otro día, que el anteproyecto, pese a que consagra 3/5 para todo el texto, no le hace el asco al quórum de 2/3. Y de los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio, es decir, el quórum más exigente de todo. Y lo tienen dos materias. Una de ellas, que me acuerdo perfectamente, tiene que ver con la ley que concede indulto por delitos terroristas, ¿no? Creo que esa solo puede ser por una ley que reúne los 2/3. Había otra materia más, pero no recuerdo ahora cuál es. Y después los 2/3 como quórum de los senadores y diputados presentes, que puede llegar a ser muy bajo, está para un montón de procedimientos de relación ejecutivo con procedimientos de mm, nombramiento en general. Pero también no hay que olvidar que los 2/3 de los senadores y diputados presentes puede ser en un caso en donde todos estén presentes. claro. Y entonces el quórum es tan alto como el más alto de la Constitución que teníamos antes de la Entonces, reforma. hay una flexibilidad en Total, revisar. total, ¿Ah? total, total. Perfecto. Y respecto al tema de los derechos sociales, ahí se ha planteado con fuerza de que la Constitución no puede rigidizar un modelo económico. ¿Mm? Sabemos que dentro de los bordes está el Estado Social y Democrático de Derecho, y el objetivo de colocar ese Estado era que en materia de los derechos económicos y sociales fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social, fuera un derecho humano garantizado por el Estado. Yo entiendo que eso se mantiene dentro de la línea de lo que ustedes postulan, y me lo dice si es así. Y lo segundo, dentro de ese derecho, y que es fundamental, es que los prestadores, ya sea el Estado o los prestadores privados, hoy día se permiten constitucionalmente. Por eso está la ISAPRE, la AFP, etc. Y se ha planteado en la jurisprudencia, y eso nos lleva al conflicto que hoy día tenemos con la AFP y la ISAPRE, que hay un derecho de los prestadores privados a garantizar esos derechos sociales. Eh, y lo que ustedes han planteado es que eh, tanto los prestadores privados como el Estado tienen igualdad de derechos para hacer esas prestaciones. O sea, coloca en igualdad de condiciones al Estado, al sector público, con el sector privado para garantizar ese derecho humano de la salud, la educación, la seguridad social o la vivienda. Eso implica que cuando yo le pongo un peso al mundo privado o público, le tengo que dar un peso al mundo privado para hacer esa. Y si no, habría una discriminación arbitraria. Eso implica constitucionalizar la ISAPRE y la AFP o al sector privado. Mi pregunta es, ¿ustedes estarían disponibles para que, junto con garantizar los derechos humanos en esas materias, se permita que el sector público tenga una diferencia y un beneficio adicional y no sea acusado de discriminación porque el prestador privado no puede tener ese beneficio? O sea, dejar que la política pública la haga el legislador, pero asegurar siempre que el Estado debe y puede intervenir, y no constitucionalizar que el privado debe y puede intervenir, sino dejárselo a la ley que establezca en cada momento cómo quiere entregarle al privado en educación, en salud, en seguridad social. ¿Cómo ves este tema? Lo primero para responder a esa pregunta es recordar que en las bases, que son como la columna vertebral del proceso que estamos viviendo, consagran en el número 5, junto con la organización del Estado de Chile como uno social y democrático de derecho, el desarrollo progresivo de los derechos sociales, por parte del Estado y de los particulares. Eso es lo primero, es decir, en las bases está que el Estado no puede monopolizar, tampoco los particulares, la satisfacción de ninguno de los derechos sociales, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, y creo que esta explicación vale para entender el punto de vista que sostengo en estas discusiones en el proceso constitucional.
Y vale para educación, vale para salud, vale para seguridad social, eventualmente vivienda, ¿por qué no? A medio ambiente, etcétera, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones, por eso voy a este... Una de las razones, perdón, una de las razones que ha justificado la crítica al modelo, ¿no? Sea lo que fuere que signifique, es que los particulares, cuando se les entregó la provisión de una necesidad pública, educación, salud, pensiones, abusaron. Te cobran comisiones que no tienen justificación, los sostenedores se llevan una buena al bolsillo en perjudicación de los alumnos, suma y sigue, ¿no? Abusaron de una confianza que se les dio de decir, mire, les entregamos a usted la satisfacción de una necesidad pública, de la cual en principio nosotros, el Estado, es el primer garante. Como los particulares abusaron, ¿cuál es el remedio que se propone desde un sector político? Quitarle al Estado esa participación, perdón, quitarle a los particulares esa participación y entregársela al Estado. Ahí hay una premisa que yo no comparto, que es que el Estado no va a abusar. Partamos de esa base, o sea, que una vez que nosotros le quitamos a los particulares porque abusan la satisfacción de esta necesidad y se la entregamos al Estado, se acabaron los abusos, yo no comparto esa premisa. Segundo, y esta es la más interesante desde el punto de vista constitucional, es que cuando los particulares abusan, dando educación, dando salud, dando seguridad social, tú siempre puedes recurrir al Estado. Pero cuando es el Estado el que abusa, ¿a dónde vas? Y esa pregunta, desde el punto de vista constitucional, a mí me parece muy importante. Y creo yo que hay que reservarse un espacio para poder recurrir ante alguien cuando haya abuso. Si el Estado concentra, y esta es entre comillas una línea roja para mí, si el Estado concentra la salud, si el Estado concentra la seguridad social, si el Estado concentra la educación, aunque lo haga bien, aunque no abuse, hemos creado un modelo en donde si llega a producirse esa hipótesis, que es la quinta esencia del constitucionalismo en definitiva, ¿no? Evitar el leviatán, bueno, quedamos sin recursos. El particular, la persona, queda sin El recursos. Estado tiene mecanismos de fiscalización, no obstante que sean órganos públicos. Para eso están las superintendencias, para eso están la Contraloría General de la República, los controles que tiene el mismo Estado frente al funcionamiento del Estado. Absolutamente. Y los mismos aplican para los particulares. Claro, pero la discusión, Luis, ha sido que los privados en materia de salud, como la ISAPRE o la AFP, han terminado lucrando con derechos sociales. Y el estallido social que dio lugar a todo este proceso constitucional en gran parte fue justamente reclamando por la diferencia en materia social respecto a un grupo minoritario que tenía esa garantía versus las que no lo tienen. Sí. Los que están en FONASA sabemos que supera el 80% y los que están en las ISAPRE el 20% y sabemos que la diferencia es sustantiva en cuanto a la calidad de las prestaciones. Sí. Entonces, el cuestionamiento de la AFP y los retiros. Entonces la pregunta es, ¿están disponibles a que eso quede no en el marco constitucional, sino que quede eso en el marco legal? De manera que el derecho humano a la salud, a la educación, por ejemplo, quede como un derecho, pero no la parte garantizadora después en que los prestadores privados y públicos en igualdad de condiciones aseguren ese derecho, sino dejarlo abierto para que sea el legislador el que determine cómo se hace la prestación. Bueno, nosotros hemos sido tremendamente enfáticos, y digo nosotros hablando de la bancada republicana, no hablo por el resto, pero me parece que el espíritu en general de no constitucionalizar un modelo de satisfacer la salud, un modelo de satisfacer las pensiones. De hecho, en la enmienda que se presentó, que presentamos juntos la derecha, porque esta es una de las enmiendas con las que fuimos juntos Chile Vamos y yo, perdón, y la bancada republicana, fue en materia de salud. Y ahí fuimos muy cuidadosos de no usar el verbo asegurar, para evitar caer o insinuar siquiera que estábamos constitucionalizando las ISAPRES, que es un modelo que se erige sobre la lógica del contrato de seguro. O sea, la lógica de la ISAPRE es la del contrato de seguro. Y explícitamente quisimos buscarle una redacción a la enmienda que no tuviera que utilizar esa palabra, para que quedara muy claro de que el espacio constitucional para la creatividad está abierto. Y bienvenidas sean todas las formas que quepan dentro del esquema esencial que conversábamos, que es asegurar a los particulares también un ámbito para participar en esto.
Si quieren hacerlo por filantropía, hay un espacio para eso. No, obviamente el Estado será el responsable de... Porque lo que no puede ocurrir es que el espacio sea virtual, pero las reglas para participar sean tan restrictivas que finalmente nadie quiera hacerlo, que obviamente siempre es una Sí. amenaza. Y con la seguridad social pasa otro tanto. Nosotros no queremos constitucionalizar un modelo en particular para satisfacer esta necesidad. Y me imagino, esto es un tema mm, mm, muy complejo técnicamente, que habrá espacio para diversificar el modo en que esto se hace. Y esto, para mí, el principio que no debe tocarse es que se excluya a los particulares de la posibilidad de hacerlo. Eso creo yo que constitucionalmente es importante asegurarlo, por la razón que te decía O sea, los hace un prestadores momento. privados pueden estar, pero por lo que tú indicas, no necesariamente están en igualdad de condiciones cuando el sector público actúa. O sea, el sector público podría, en una política pública, tener recursos e instrumentos distintos o privilegiados respecto al privado que hace esa prestación. Bueno, es un poco lo que pasa hoy día con las universidades, po. Mm, El sistema universitario, ¿no? Hay universidades estatales en donde todos los recursos prácticamente son puestos directamente por el Estado. Hay universidades privadas en donde los recursos estatales son mínimos, muchas veces concursables y sujeto a un estricto escrutinio. perfecto. Y el sistema tiene mucho que mostrar. Bueno, perfectamente cabe un esquema semejante respecto de otros derechos sociales. Par de cosas, pues nos quedan algunos minutitos. Parece que hay algunas preguntas ahí en el Zoom. Yo no alcanzo a verlo, pero ahí quizás Carol me dice si es que hay alguien preguntando en el Zoom. Pero mientras me dicen, hay un par de temas valóricos que se han discutido. Uno, el tema del aborto. Sí. Eh, da- de hecho, se ha planteado que por algunos evitar el aborto a nivel constitucional. Otros han planteado, no, mira, siempre se va a admitir lo que el legislador establezca. Eh, Claramente, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Hay un retroceso en la enmienda planteada o se respeta que el legislador pueda regular el aborto como hoy día está en tres causas? Nosotros hemos sido tremendamente insistentes en la idea de que con las enmiendas que propusimos en materia de protección de la vida, del derecho a la vida, no estamos innovando. Ya. Se mantiene lo como está. Exactamente, nosotros estamos reforzando lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Una disposición que dice la ley protegerá la vida del que está por nacer. Mm, Eso es lo que dice la Constitución hoy día. sí. A eso tú tienes que sumarle dos disposiciones que están en tratados internacionales ratificados en Chile en 1990. O sea, tienen bastante años de vigencia. Uno es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que viene a decir, porque entiendo ya que no lo dice literalmente, pero todo ser humano es persona. Y otro de la Convención de Derechos del Niño, que dice que niños, todo ser humano menor de 18 años. Esas son las dos enmiendas que nosotros estamos incorporando. Chile Vamos tiene algo parecido, ¿no? No es exactamente igual. ¿Qué es lo que estamos reforzando? La idea de que lo que hay aquí dentro, en el seno de la madre, es un ser humano. Estamos reforzando esa idea. Sus consecuencias, ¿cuáles son? Que es persona. ¿Contradice eso el juicio del Tribunal Constitucional? Lo contradice. ¿Contradijo el Tribunal Constitucional la norma de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? También. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que las enmiendas, de ser incorporadas al texto de la Constitución, no están cambiando las cosas. Simplemente están reforzando los fundamentos en los cuales se funda hoy día la prohibición general de atentar contra la vida del que está por nacer, porque esa es la regla general. No olvidemos que la regla general es que se protege la vida del que está por nacer Mm. y que excepcionalmente puede producirse un aborto. Entonces, ese es el esquema actual. Nosotros estamos reforzando las premisas de ese esquema. Por lo tanto, no es responsable, y yo esta cuestión quiero aprovechar de decirla por primera vez, no es responsable insistir tanto en esto de cara a la población, porque no es verdad. No es verdad. Y el proyecto puede terminar fracasando porque hay gente que está convencida de que esta constitución va a prohibir el aborto. Yo creo que hay que ser muy responsable a la hora de criticar la enmienda, porque no está prohibiendo el aborto. Acuérdate, Luis, que justamente en el proceso fallido de la Convención Constitucional se decían muchas cosas, que la vivienda era sin propiedad, que, etcétera, Exactamente. ¿no? Entonces,
el TikTok, la caricaturización va a venir dentro de poco. Por eso es importante tú con lo que señalas. O sea, la redacción, en definitiva, que quede, permitirá que el legislador establezca, como tú bien dices, en causales específicas, vale decir, excepcionales, porque no es la regla general, el aborto a nivel legal y que no va a ser menos de lo que hoy día tenemos. No, ¿Mm? no. O sea, hoy día todo está entregado al intérprete. Recordemos que el aborto entra en Chile sin tocarle una coma a la Constitución. Sí, claro. Una coma. Cambiara la composición del Tribunal Constitucional y los jueces se convencieran de que el tecnicismo fue, mira, lo que está ahí dentro es un ser humano, pero no es persona, y como la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, bien, se le puede abortar. Ese es el silogismo, ¿no? Si cambiaran la composición del Tribunal Constitucional y se convencieran de que lo que está ahí dentro es un ser humano y como es ser humano es persona y por lo tanto tiene derecho a la vida y por lo tanto podrían concluir que el aborto es inconstitucional, de nuevo sin tocarle una coma a la Constitución, ¿no? Es una discusión que se ha movido en este sentido al margen del texto constitucional y lo que nosotros estamos proponiendo que se incorpore al texto, lo único que hace es reforzar las premisas sobre las cuales se sujeta hoy día una cuestión tan pedestre como esa advertencia que tiene una cajetilla de cigarrillos que te muestra una mujer embarazada y te dice fumar, mata al niño que tienes dentro, ¿no? Es tan básico como eso, entonces no estamos prohibiendo el aborto desde la Constitución, sino simplemente reforzando las premisas En materia de paridad, Sí. aunque sea un simbolismo, hay enmiendas que retroceden en el reconocimiento de la mujer o más bien de la igualdad de género. Ahí están disponibles a buscar redacciones o que... ¿Pero cuáles enmiendas son esas, José Ignacio? No, hablo que la visión que se tiene, porque se trató en el texto de buscar paridad y reconocimiento de hombre y mujer en la redacción. Sí. O sea, aquí hay dos enmiendas que pueden justificar esa aprehensión. Una que reemplaza el verbo garantizar por promover, ¿no? Sí, la igualdad. eso es. Y a mí me parece una enmienda perfectamente defendible desde eso me parece hoy día, aún más resultados finales después de aplicar todas las reglas, lo de proporcional empieza a parecer broma, ¿no? Y hay ejemplos que resultaron, porque solo hemos aplicado esta paridad de salida en solo 2 elecciones en Chile, las de la Convención Constituyente y las del Consejo Constitucional. Recordemos que en el primer caso las más perjudicadas fueron las mujeres, ¿no? Hubo 11 mujeres que habían salido con sus votos y tuvieron que cederle el cupo a hombres porque la regla así lo... Pero no están por constitucionalizar la paridad de entrada o la paridad de salida, dejárselo al legislador o... Absolutamente. En el fondo, yo también tuve la oportunidad de decirlo en alguna ocasión, no me gusta la democracia con apellidos. Y hay una enmienda del oficialismo que habla que, no me acuerdo el texto exacto, pero dice, nuestra democracia es paritaria. No me gusta ponerle adjetivo al sustantivo democracia, porque lo que hacen los adjetivos es precisar el alcance, reducirlo. Es decir, una democracia paritaria es más estrecha conceptualmente que una democracia a solas. Entonces, si nos interesa, que yo comparto, evidentemente, una cuestión política, ¿dónde está la habilitación constitucional al legislador democrático? Pero que el hablar de democracia paritaria, ¿no? Y esto te lo decía a pito de ella, ¿no? No, porque estamos hablando de la paridad queda constitucionalizada de alguna manera o no, porque de entrada o de salida. Hay varias, o sea, hay varias disposiciones del anteproyecto que yo creo que no están intactos, o sea, es decir, ni una bancada propuso ninguna enmienda, que obviamente hacen un reconocimiento explícito a la igualdad entre el hombre y las mujeres y a los deberes respectivos de promocionar, ¿no? Eso está bien y nosotros no estamos contra eso de ninguna manera. Es simplemente las razones que yo te daba, ¿no? De ponerle apellido a la democracia por las razones que te daba, de la democracia, o sea, de la paridad de salida por las razones que te daba, el garantizar la igualdad por las razones que te daba. Pueblo originario. Pueblo originario se resguarda con el convenio 169.
como los tratados internacionales estábamos conversando antes, Sí. sería suficiente, pero habría una norma específica. Siempre se ha buscado dar una mejor garantización del reconocimiento de los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu posición al respecto en la redacción constitucional? Hay varias disposiciones en el anteproyecto que a mí me parecen buenas, que hacen un reconocimiento explícito a los pueblos originarios como una realidad sociocultural eh, importante, y, y yo celebro eso. La única aprehensión que creo que podría justificar una conversación aquí es el problema de los escaños reservados y eventualmente, porque yo creo que en el anteproyecto no está, sí hay enmiendas del oficialismo que tienen que ver o que vinculan el reconocimiento de los pueblos originarios con la restitución de tierras, por ejemplo. Mm. Y también hay una enmienda que vincula el reconocimiento de los pueblos originarios con los escaños reservados. Ya, ahí es donde yo creo que está el foco de la discusión política. ¿Tu opinión, escaño reservado? A mí no me gusta el tránsito, no me gusta el tránsito. En el fondo creo que caemos en una lógica mucho más propia del corporativismo y entonces yo amplío la pregunta. Oye, si vamos a reconocer escaños reservados para los pueblos originarios, ¿por qué no ampliamos las realidades socioculturales que hay en Chile, ¿no? Y les reconocemos escaños, ¿no? Por ejemplo. Los gremios, por ejemplo, los trabajadores del Pero cobre. ya entramos al corporativismo. Bueno, es que eso es, pues, si es la misma lógica. Si es la misma lógica, en el fondo, cuando tú empiezas a romper el Pero esquema sobre el cual se sostiene el la sentido de la democracia paridad representativa. era poder entregar, garantizar que la igualdad, igualdad de género en la representación política. Y eso hay consenso, entiendo. Pero los pueblos originarios estamos tratando de buscar esa discriminación positiva Mm. para que se incorpore. Sí, a mí lo que me pasa es que yo no veo con claridad la lógica del tránsito, de reconocer la realidad de los pueblos originarios, por una parte, y darles un cupo en el Congreso por otra. Dejarlo en la ley, la posibilidad. No, siempre No ha sé, estado. pero dejar el principio, dejar la posibilidad en la Constitución para que el legislador establezca ese sistema electoral. De hecho, hay una incluido. disposición en el anteproyecto y yo creo que no la estamos tocando. Tendría que revisar porque no me acuerdo, pero hay una disposición que dice lo obvio, dice la ley podrá... Es habilitante la ley. Mi pregunta es. Mira, sería igual de habilitante si no dijera nada, Exactamente. porque no lo prohíbe. Exactamente. Y eso está abierto al legislador, de hecho, Ya, está bien. no han podido Entonces, ponerse de tu acuerdo. opinión, esa posibilidad de los escaños reservados. Una discusión podría- democrática, absolutamente. Porque está bien. Absolutamente. Perfecto. Estoy terminando con un tema, porque estamos en la hora. Fede- Representación política del 5% o un umbral. ¿Tú estás a favor de eso? Sí, yo estoy a favor de, y creo que es uno de los grandes aportes que esta constitución, de ser aprobada, le va a hacer a Chile, es eh, incorporar todos los mecanismos que le den mayor estabilidad al sistema político, que desde mi punto de vista hoy día tienen su talón de Aquiles en la fragmentación en el Congreso. Hoy día los incentivos a emprender como candidato político son muy altos. Son muy altos. Y eso explica que tengamos 20, 21 partidos políticos representados en el Congreso, a veces por un solo parlamentario. Lo cual hace, tú lo entenderás, imposible la negociación, ¿no? Porque son muchas más personas a las que preguntarle, el poder de veto de unos pocos aumenta considerablemente, etc. El 5% de umbral para poder entrar al Congreso a mí me parece bien. Ahora, a mí lo que me parece mejor, y hay una enmienda en este sentido, también en Chile Vamos, si no recuerdo mal, es reducir el número de escaños que eligen en los distritos más grandes. Hoy día en Chile tenemos distritos, yo no sé cuántos son, pero deben ser unos 4 por lo menos, que eligen 8 diputados. La fracción para salir electo en esos distritos es de este porte. Es de este porte, es decir, tú le puedes hablar a un nicho, a ti te sostiene un nicho. Si tú reduces el número a 6, por ejemplo, en distritos grandes, la fracción que necesitas para salir es mayor. ¿Qué significa eso? Que tienes que hablarle a un público más amplio para salir electo. Y eso evidentemente que facilita luego las conversaciones, ¿no? En el Congreso, que yo creo que es la gran dificultad, que hoy día se habla del sistema político paralizado. En la práctica está paralizado porque tiene tantos interlocutores el Ejecutivo que es imposible llegar a un acuerdo. Agua. Retroceden en el agua respecto a el propio Código Civil, porque la idea de los expertos y anteriormente fue que eliminar el derecho de dominio sobre las aguas, o el derecho de dominio sobre el aprovechamiento de las aguas, porque el agua es un derecho humano, tenemos una crisis que tú conoces,
Y entonces se estableció una norma, que era básicamente la reforma del Código de Agua. Sí. Recientemente, después de 11 años que hubo unanimidad, se aprueba y eso es lo que se recoge en el texto de los expertos. Sin embargo, la enmienda retrocede y volvemos al derecho de propiedad sobre el aprovechamiento del agua, en el fondo que hoy día por internet yo compro agua cuando hay, y la idea no es esa, sino que el agua se entrega, como tú sabes, gratuitamente por el Estado a aquellos que necesitan el agua como derecho humano. Sí. Yo no tengo una opinión formada sobre esa materia, honestamente. No la he trabajado para nada, así que no voy a ser un buen abogado de la enmienda. Lo único que sí puedo decirte, que obviamente estará justificando esa enmienda y las que haya presentado la derecha, es lo mismo que te decía a propósito de la satisfacción de los derechos sociales. Es decir, aquí la premisa de que, mira, porque es la misma, en la circulación del agua, en la distribución del bien agua, prima una lógica de mercado. Y desde ese punto de vista se abusa. Hay gente que lo tiene y no lo usa, hay gente que lo vende más caro porque se aprovecha la necesidad del vecino, etcétera, etcétera. Mira, cortemos con los abusos, entreguémoselo al Estado. ¿Y quién me dice que el Estado no va a abusar? Entonces, frente a esa alternativa, yo prefiero los riesgos de tener en los criterios de asignación del bien agua una cuota, por lo menos, de la lógica de mercado, de la lógica de los privados, en donde le pones coto a la posibilidad de que el Estado, administrando todas las aguas, abuse. Porque puede hacerlo, Sí, o sea, sí. puede hacerlo muy bien, pero puede hacerlo muy mal. Esta discusión se hizo en el Código de Agua durante 11 años y se aprobó hace muy poco. Y de hecho hay un régimen transitorio. Entonces el punto es por qué ahora, por una mayoría importante pero circunstancial, se retrocede en algo que había unanimidad. Te lo digo, si no lo vamos a abordar Sí, ahora, no, pero habría disponibilidad de discutir el tema porque la enmienda aparece para todo el mundo ambiental un retroceso fuerte. Yo no entiendo, pero quizás me equivoco, yo no entiendo que la enmienda, y en esto creo que Chile Vamos es más agresivo que nosotros, los republicanos, yo no entiendo que esa enmienda implique derogar el Código de Agua recién aprobado. Habría que ver allí si es que efectivamente se está produciendo un conflicto, pero lo dudo. Lo dudo. A mí me tinca que hay una coherencia, o por lo menos espacio para la armonización interpretativa, porque no he escuchado el ruido que creo que habría motivado una enmienda que deja sin efecto un código recién aprobado después de 11 años. Así que, pero insisto, Pero no abierto es una materia técnica y yo no... abierto a verlo, no es un tema ideológico intransable. No, ¿Eh? no. La huelga, hay un reclamo ahí que la huelga se ha restringido, Sí. ¿no? Y ahí tenemos un grupo sindical importante, digamos, de expertos del mundo sindical que participan en la fundación. Sí, ¿Cuál es la...? es una materia delicada también. Ahí, lamentablemente, el contrafactual, entiendo yo que es la experiencia que hubo en Chile hasta el 73. Pero no sé si hay, o sea, en el fondo aquí el problema es cómo se configuraría la economía con un derecho a huelga desligado de la negociación colectiva, ¿no? Que es lo que permite la redacción actual del anteproyecto. Ese es el escenario que hay que imaginar a la hora de cómo sería, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, el desvincular la huelga de la negociación colectiva abriría muchos flancos que probablemente tendrían un efecto negativo en la economía y al final en el bolsillo de todos los chilenos, porque es eso, ¿no? O sea, a veces se piensa en unas grandes empresas, pero esto se amplía considerablemente. Ese es el principio orientador. Ahora, ¿cómo se baje eso? Probablemente un puerto seguro en la discusión sea lo que hay en la Constitución actual, en la Constitución vigente, que es una referencia a quienes no pueden irse a huelga. Sí, restringir eso. Efectivamente, y el ejercicio de la huelga está regulado por la ley laboral. Ese sería el desde, ¿no? Y las enmiendas que hemos presentado entiendo que son coherentes con ese desde. No es en ningún caso restringir los derechos de los trabajadores, sino simplemente no innovar en algo que puede tener consecuencias tan intensas, ¿no? En la economía. Último comentario para cerrar.
comentábamos previamente de que falta poco. Ahora se empiezan a votar las enmiendas. Y durante todo este mes debería estar listo en los primeros días de octubre. De septiembre. De septiembre. Sí. O sea, discutir todo este mes y en septiembre tener listo. Para ya en octubre tener un texto, ¿no? Sí. ¿Cuál es el espíritu? Tú me vas a decir, mira, buscar los consensos. Pero ¿cómo visualizas tú? ¿Cuál es tu pronóstico hoy día? Porque vemos que las encuestas nos señalan un rechazo bastante masivo en los porcentajes y la desconfianza en el proceso. Revertir eso me parece como muy difícil. Quizás la única alternativa sea una demostración de consensos muy, muy fuerte para lograr revertir la tendencia que vemos en la encuesta. No sé la visión que ustedes tienen. ¿Cuál es vuestra proyección de buscar consensos? Porque ya hablamos al principio que los quórum que tiene Chile Vamos y los republicanos permiten aprobar todas las enmiendas y todo el texto, y no es necesario comisión mixta ni con los expertos ni con nadie. Si van a comisión mixta sería más bien para conversar con los expertos sobre un tema, pero no necesitan ir para allá. Entonces, ¿hasta dónde se va a buscar ese consenso o la toma de decisiones de voy a ocupar mi mayoría legítimamente lograda en las urnas, pero obviamente que como toda mayoría son circunstanciales? Nosotros hemos dicho siempre desde el principio prácticamente que estamos trabajando para una constitución que se apruebe. Ese es nuestro norte. Estamos trabajando por una constitución que se apruebe. La gran pregunta es, ¿qué hay que hacer para que se apruebe? ¿Y quién tiene la respuesta a esa pregunta? Nadie la tiene. Nadie la tiene. Es un hecho que una parte muy importante de la población está dispuesta a votar rechazo. Hoy. Somos perfectamente conscientes de que las encuestas pueden cambiar en corto tiempo. Pero ¿qué hay que hacer para revertir eso? ¿Y quién tiene la respuesta? Hay gente que dice lo que tú dices. Oye, hay que alcanzar los consensos más amplios posibles. Hay otros que dicen no, hay que el Partido Comunista rechace. Dicen no, que el gobierno invita a rechazar y entonces se va a aprobar. Hay un montón de hipótesis que están compitiendo por la respuesta a esa pregunta. ¿Quién tiene esa respuesta? ¿Y cuál es tu respuesta? Yo no tengo una respuesta tampoco y no estoy apostando a ninguna de ellas. A lo único que estoy apostando, que es de lo único que puedo responder, es hacer un trabajo lo más serio posible. O sea, yo a lo que estoy aspirando a que nadie pueda, ni a mí ni a ninguno de los consejeros republicanos, apuntar con el dedo cuando este proceso termine y nos diga, ustedes se tomaron esto de manera irresponsable, ustedes no trabajaron en serio, ustedes no comunicaron. Esa es mi apuesta. Creo que de ese compromiso va a resultar lo mejor que podemos ofrecer. Si eso resulta ser un argumento convincente a la hora de votar apruebo o rechazo, escapa de mis manos. Esto obviamente que implica un margen muy amplio de conversación con Chile Vamos, a quienes nos necesitamos mutuamente. Nosotros tenemos solo 22 votos, los 3/5 son 30 votos, así que solos no hacemos nada. Y obviamente que implica el desafío de hacer que el oficialismo se sienta interpretado por las normas. Pero ¿cuánto? ¿Con qué intensidad? Es una pregunta imposible de responder en abstracto. Es algo que se va a ir dando paulatinamente en la medida en que vayan discutiéndose las enmiendas, se encuentren los puntos de conflicto más álgidos, los espacios para ves conversar. esa voluntad? Absolutamente, ¿Sí? absolutamente la veo de todas partes. Y de hecho hoy día, por ejemplo, tuvimos una experiencia que no es la primera vez en mi caso, en la comisión esta vez sobre temas relativamente consensuados como son medio ambiente y probidad, en donde hay espacio para trabajar juntos. Claro, no son las banderas de nadie, no son las banderas de nadie y en parte por eso se da ese resultado, pero te demuestra que los espacios están, las voluntades están y bueno, hay que ver cómo se desarrolla esto. Bueno, Luis, te agradezco mucho, muy interesante, hemos tratado de pasar en un abanico así en temas de profundidad. Espero que podamos volver a vernos y esta casa está disponible para poder ayudar en el proceso, que es parte de la democracia y que es esencial para lo que viene en los próximos meses y para la vida democrática y constitucional del país. Nos seguimos viendo, vamos a tener otros invitados y seguimos conversando en el programa constitucional de Chile 21. Muchas gracias por Gracias a ti por la invitación. Luis, a la casa. Ha sido un placer. Gracias a ti. Adiós.